Buenas tardes, estimado público, profesores y estudiantes. Te habla Evaristo Méndez Quintero, doctor en Ciencias de la Educación. Y en esta oportunidad vamos a disertar sobre la importancia de la formación pedagógica del profesor universitario. Generalmente se considera que basta con el título universitario de ingeniero, médico, sociólogo, biólogo, físico, para dar clases en la universidad. Es importante, seguramente, porque se refiere al contenido de la disciplina que se va a dar. Pero acordemos que estamos ante un ser, que es el estudiante universitario, que todavía está en proceso de formación, que se ha iniciado en primaria, continuó en la secundaria y ahora se está terminando de formar en la universidad. Además, desde finales del siglo XIX y todo lo que fue del XX y lo que va del XXI, ha habido un esfuerzo importante por convertir la actividad docente en una actividad científica y humanística. Que el centro de la educación es el estudiante. Todo el esfuerzo docente debe ser a favor del desarrollo del estudiante. Antes, el centro del proceso era el maestro, el profesor, con el contenido que iba a dar. Pero la pedagogía científica ha señalado principios que hay que tener en cuenta para tener un éxito en el aprendizaje de los estudiantes y por lo tanto un éxito del catedrático, en este caso, el profesor. ¿Por qué? Por lo menos tres principios indispensables el profesor debe tener presente para dar una clase en la universidad. Cada materia tiene su didáctica. Hay una didáctica especial para cada materia. Hay una didáctica general y hay una didáctica específica. No todo se puede enseñar de la misma forma. Sobre todo pensar que con la tiza, el borrador y la pizarra y la exposición clásica del maestro es suficiente. No, hay que tomar en cuenta que hay una didáctica. No es lo mismo enseñar matemáticas que historia, que biología, que física. Entonces, él debe conocer la especificidad de esa didáctica. En segundo lugar, hay que tener como principio que el estudiante para aprender tiene que ir de lo más sencillo a lo más complejo, de los conocimientos más globales o generales e irle introduciendo los conceptos más difíciles, más complejos de la materia. Esto es muy importante porque generalmente, por no tener una visión científica y humanística de la clase, muchos catedráticos llegan directamente a explicar el contenido específico de su materia y trae muchos problemas que se le terminan atribuyendo solamente al estudiante, que él tiene también su responsabilidad, por supuesto, pero también el mismo proceso de enseñanza a veces está mal diseñado desde ese punto de vista. En tercer lugar, y esto es importante, el profesor debe entender que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un ciclo de iniciación, de desarrollo y consolidación. No basta con dar la clase, y puede ser una clase muy profunda y muy actualizada, si no se entiende que este es un ciclo formativo. Si tú das una clase muy buena, pero obvia que viene después el desarrollo, es decir, todo lo que el estudiante tiene que participar para su aprendizaje y que debe ser eh, orientado, supervisado por el profesor, ese conocimiento se va a ir diluyendo.
y la consolidación que tiene que ver con las instancias de aplicación, con las instancias de evaluación que debe darse de manera continua. Entonces, generalmente, hoy lunes, por ejemplo, das una clase y vuelves a tener una clase el próximo miércoles y cuando llegas, en el mejor de los casos hacen un breve resumen y continúa, pero no se ha verificado el proceso de desarrollo y consolidación de conocimiento. Entonces eso se va acumulando, acumulando, y el estudiante después pretende un día antes, unos días antes, aprenderse todo y ya es demasiado tarde. Por eso es que quizás en algunas materias son piedra de tranca, porque al no cumplirse este ciclo, el estudiante siempre estará perdido. Por ejemplo, en matemáticas, si tú no le das el proceso de desarrollo supervisado directamente por el mismo profesor, si no ejercita todo lo suficiente y de acuerdo al ritmo de aprendizaje de cada estudiante, lo más posible es que no rinda en los exámenes. Pero además de estos principios de carácter didáctico y pedagógico, también en el aula de clases, en ese encuentro entre profesor y alumnos, se verifican tres procesos también muy importantes, que es el proceso comunicacional, el proceso psicológico y el proceso sociológico. El proceso comunicacional es que debe crearse un clima de entendimiento, un clima de comunicarse con los estudiantes, de estimular al estudiante, de hacer algunas prácticas de participación de los estudiantes, reconocer el estudiante que está allí presente para que pase de lo pasivo a lo activo. Además, está el proceso psicológico. El estudiante cuando entra a clase, él va a pasar por un proceso de adaptación psicológica. Si él llega angustiado, si él llega con estrés y además de eso, el contenido de la materia le genera estrés, allí no se va a producir el aprendizaje. Entonces tenemos que conocer esos principios y convertir la clase también en clases de reconocimiento, de relajación para iniciar ese proceso de conocimiento y de aprendizaje. Y está también el proceso sociológico, que no es más que el proceso de integración del alumno. El alumno tiene que estar integrado a su grupo, debe ser conocido, respetado, no ignorado. Igualmente pasa con el profesor. Generalmente, el estudiante es un simple número en el mejor de los casos, es su cédula de identidad, pero no se tratan con su nombre. Yo siempre he recomendado que se coloque aquí una cinta del nombre del estudiante y cuando él quiere intervenir y que todos quieran participar, ya sepan de quién está hablando, qué persona está hablando, fulanito, Luis, Ramón, Adelaida, María. De esta forma se va a generar un proceso, un clima, que yo llamo un clima que favorece el aprendizaje. Y esto es importante que el profesor universitario lo tenga. Y para ello yo recomiendo que aquellos profesores que estén ejerciendo hagan un curso de pedagogía integral o que se le coloque un diplomado de libre curso por parte de aquellos profesionales que deseen ser profesores universitarios. Pero quiero alertar, no es un diplomado para ver todas las materias de las ciencias de la educación, no. Que es historia de la educación o de la pedagogía, que si las diferentes didácticas, no. Tiene que ser un curso práctico, un curso donde él vea cómo interviene. Debe ser más bien un taller donde él haga esa práctica para que poco a poco vaya
¿verdad? Siendo mejor profesor dentro de la universidad. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Damos cursos de diseño y evaluación curricular o de gerencia educativa de manera presencial aquí en Madrid, España, o por vía online, utilizando pues los recursos que tenemos para ello. Mi correo es evaristoméndez22@gmail.com. Bueno, muchas gracias y nos seguimos viendo. Hasta luego.